Y como cada semana, de nueva cuenta aquí nos tienen ustedes para platicar acerca de un tema ahora que parece muy árido, pero que es muy bien importante, porque vamos a platicar con la jueza segundo laboral en la región de Morelia, Elizabeth Flores Santamaría. Es un tema que el Poder Judicial le ha dado mucha importancia y sobre todo porque pretenden y quieren y desean atender aquellos problemas de corte laboral y también de género que no habían sido atendidos en otro momento. Por eso quédese con nosotros porque vamos a profundizar sobre el tema. Hoy un programa especial dedicado a este nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán, recientemente creado, apenas en octubre del año 2022, los retos, los retrasos, lo que viene en este año, el tipo de conflictos que tratan y sobre todo la gente se pregunta cuánto tiempo tardan en resolver los juicios laborales, porque antes podrían durar hasta 10 años, pero hoy con este sistema todo cambia y eso es lo que queremos saber. Bienvenidas y bienvenidos todos. Tal como lo platicamos hace ratito, ya tenemos con nosotros a la jueza segundo laboral en la región de Morelia, a Elizabeth Flores Santamaría, con quien vamos a platicar y le damos la bienvenida. Bienvenida, jueza. Gracias, José Luis, gracias, Daniela. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muy agradecida. Y un saludo a todo su amable público. Muchísimas gracias, jueza, y platicamos hace un momentito de la importancia, José Luis, ahora de todo el tema laboral, sobre todo con este sistema de justicia laboral muy novedoso y prácticamente pues muy nuevo en Michoacán desde octubre del 2022, ¿correcto? Es correcto, sí. Antes no existía, ahora ya lo tenemos. ¿Se canalizaba de diferente manera o cómo era antes? Sí, siempre ha existido. Lo que pasa es que antes la justicia laboral la resolvía o la conocían las juntas de conciliación y arbitraje, que como sabemos pues dependen, porque todavía existen, del Poder Ejecutivo. Entonces esta reforma que nace, por así decir, jurídicamente a través de una reforma primero constitucional, es decir, a la Carta Magna en 2017, el 24 de febrero. Después viene una reforma ya legal, es decir, a la Ley Federal del Trabajo en 2019, el 1 de mayo. Y entre estas dos reformas, el resultado es que van a desaparecer las juntas de conciliación para el efecto de que ahora los que vamos a resolver, o ya resolvemos, sí, somos los tribunales laborales. Por eso ahora existimos. Que dependen del Poder Judicial. Que ya dependemos, sí, del Poder Judicial. Eso es bien importante. Muy importante. Claro. Sí, y entonces nosotros, este nacimiento se hace a través de 3 bloques. Y Michoacán inicia en el último bloque, porque así se programa la implementación de la reforma. Primero en los estados, aproximadamente en 8 estados, que tenían menos carga, porque se hizo toda una transformación. Por ejemplo, muchos de los asuntos que tenían en materia colectiva las juntas se tuvieron que escanear y trasladar a un centro federal de que ahora ya solamente él conoce del registro colectivo. Entonces, como la labor era titánica, sí, se tuvo que diferir en 3 etapas y finalmente Michoacán inicia con los tribunales laborales el 3 de octubre del 2022. A partir de esa fecha ya conocemos los juzgados laborales de los conflictos laborales que solamente pertenecen al o que son regulados por el artículo 123 apartado A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuáles son esos? ¿Y cuáles son esos? Pues, qué preguntota. Esos son, lo voy a explicar de manera muy, muy sencilla. Para entenderle. Sí, claro. Y esos son los que regulan las relaciones entre un empleador y un trabajador, digámoslo así, común. Es decir, que no es un servidor público. Porque los que sí son servidores públicos se conoce como el derecho burocrático y conocen otras instituciones. Sí. Nosotros sí algunos conocemos de servidores, pero son las excepciones, porque cuando nacen esas instituciones, por ejemplo la Universidad Michoacana, en su decreto de creación
sí dice que se regula a través de la Ley Federal del Trabajo. Sí. Entonces nosotros conocemos de todos esos conflictos. Sí. Perfecto. Entonces, estos forman parte de los que sí. De los que sí, del apartado A. De todas las relaciones laborales que se dan muy común, cotidianas, ¿sí? Conocemos los tribunales laborales, ¿sí? Y de lo que es apartado B, que es el derecho burocrático, no conocemos. Es otra cosa. Es otra cosa. Es bien importante porque el hecho de que las juntas dependan del Ejecutivo, de alguna forma puede ser que no haya imparcialidad total. El hecho de que pase a manos del Poder Judicial significa que va a un poder que es respetado y es autónomo y puede lograr este equilibrio y puede llevar la justicia laboral, porque en otra ocasión tardaba unos años allí en las juntas y nomás no se resuelve nada. Sí, José Luis, eres muy atinado en las dos observaciones. Primero, pues como dicen, ¿no? Zapatero a tu zapato. Y pues poder judicial es el poder, de verdad, si nosotros tenemos presente que somos una república que se divide a través de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pues a este último es al que le corresponde la impartición de la justicia y la administración. Entonces nadie como él para poder dirimir conflictos. En ese sentido es muy a favor la reforma. Y en el otro, del aspecto de la celeridad y del tiempo, pues también, por supuesto, porque la Junta se fue rezagando, porque precisamente los principales objetivos del Poder Ejecutivo, pues no son impartir justicia. Entonces sí se dice históricamente pues que se fue empolvando, ¿no? Como que en todos los sentidos, de recurso humano, de recurso material, de económico, se fueron empolvando las juntas y fueron rebasadas y pues no, sí solucionaban. Sí, y siguen solucionando, y mis respetos, porque pues también hay gente muy valiosa ahí. Lo que pasa es que cubrieron su vigencia, o sea, fueron rebasados, porque los conflictos laborales son inmensos, o sea, es un mundo, el mundo laboral es gigantesco, simplemente porque todos, ¿sí?, estamos involucrados de alguna manera, ya sea como empleadores o como empleados. Porque todos necesitamos pues, un salario para vivir. Hay relación constante. Entonces las relaciones laborales son día con día el nacimiento de las relaciones y la terminación de las mismas. Y ya no duran años para que den una solución en todos los asuntos laborales. Antes hasta 8 años, creo que por ahí yo tenía registrado uno. Sí, es una locura. Desafortunadamente. ¿Todavía o ya no? Bueno, vamos a distinguir otra vez. Las juntas siguen existiendo porque ellas se quedaron con su índice, que son aproximadamente 20,000 asuntos. Cuando se abrieron los juzgados laborales o tribunales laborales, nosotros iniciamos con carga cero, precisamente para aplicar la nueva justicia laboral, porque el sistema cambió. Definitivamente la estructura cambió. Entonces nosotros a partir del 3 de octubre ya conocemos del 22 de todos los conflictos laborales, y si ya no somos, la justicia ya respeta este principio de celeridad que incluso viene en la misma ley. Así es. Porque el sistema está diseñado para que sea pronto, para que sea expedito, porque tiene como novedad el principio de inmediación. Que significa que el juez va a estar presente, que significa que el juez, no obstante que hay un centro de conciliación prejudicial, en donde se propicia, se fomenta, que se privilegia que se terminen los conflictos a través de un convenio, pero si no se logra y llega a sede judicial, también el principio de inmediación permite que el juez escuche a las personas y que el juez, con esta característica del conciliador, pueda incluso proponer una solución, haciéndolo con base al principio de realidad que también viene en la ley. ¿Y qué significa? Bueno, significa decirle al trabajador la realidad de las cosas. Esto es algo súper importante, porque generalmente la gente tiene la idea de que va a ir a demandar y ya va a ganar los millones.
Ajá. Y pues eso no es cierto siempre. O que va a ¿sí? ganar el pleito. O que va a ganar el pleito, que le va a apostar a que pasen los años y que pues va a obtener una ganancia. El principio de realidad es decirle al trabajador, a ver, usted trabajó aquí, tiene tanta antigüedad, tenía esta jornada, tenía este salario, y sus derechos los cuantificamos, sus derechos son estos y estos y estos, y ascienden a tales y tales cantidades. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque entonces ellos llegan muy fácil y dicen, no, pues yo quiero 500,000. No. Bueno, ahorita ¿quién tiene 500,000? O sea, ¿sí? No, es en base a lo que sucedió, ¿no? En base a los hechos a reales. los hechos que están ahí plasmados en la demanda. Exacto, y a los derechos que realmente devengó y le corresponden. Claro. Igualmente, a través de este principio de realidad, también se le dice al patrón, porque el patrón también llega con la idea de yo no voy a pagar nada, porque estaba viciado ya este sistema. Sí, tenía malas prácticas, Sí. muchas malas prácticas en las relaciones laborales, que son con las que a las que ahora nos estamos enfrentando. Entonces, también a través de este principio de realidad, le decimos al patrón, a ver, o sea, hay derechos irrenunciables, aquí hay una ley y hay un tribunal, aparte, que está en medio, y que es garante de los principios, de los derechos del trabajador, pero también del patrón. Claro. Y eso hace que escuchando a ambas partes se logre mucho la solución de los conflictos. Porque entonces ambas partes se quedan con un sabor de boca de que lo que se va a poner sobre la mesa es lo justo. Exacto. A ver, jueza, de lo que llega, del total de controversias que llegan, ¿cuántas pueden ustedes o han logrado convenir, aclarar antes de que pase al juez para que ahí quede y ustedes no se llenen de tantísimas controversias? Es una pregunta muy interesante porque involucra dos aspectos. Primero, que hay un centro de conciliación. Este centro de conciliación, que de hecho está muy cerca aquí ubicado, él depende del Ejecutivo. Sí. Es el primer filtro. Entonces ellos me parece que están manejando un porcentaje de alcanzar convenios de aproximadamente 65-70%. ¿Sí? Que logran el convenio ahí. Porque el convenio que ellos logran también, y el que logramos nosotros ya en sede judicial, jueces, Poder Judicial, tiene el mismo valor que la sentencia. Eso es algo extraordinario que la gente debe saber. Avalado por un juez o por una jueza. Si está en sede judicial es avalado por un juez. Claro. Pero si está en sede administrativa, que es el centro, está avalado por ellos, pero ellos tienen esa legitimación de decirte, esta es la verdad legal, pero fue administrativa. Pero vale igual y se ejecuta igual. ¿Sí? Y entonces, bueno, hay dos aspectos importantes. Que la ley prevé que hay algunos asuntos que no deben de llegar, no pueden pasar por no, que es preferible que no pasen por el centro. Sí. Es que sean exceptuados, los dice la ley. Cuando hay un caso de revictimizar al trabajador, por ejemplo, por un acoso sexual o por una discriminación por su preferencia sexual o por una cuestión de embarazo, o sea, algo urgente que dice, ¿sabes qué? Ya es importante que esto lo vea directamente un juez, rápido, porque urge por la naturaleza. Claro, cuando son exceptuados independientemente de lo que se trate. Si consideran aquí es exceptuado. Es exceptuado. Y va para allá directo. Exacto, ya no viene aquí, va para allá, nos presenta su demanda y nos explica brevemente por qué es exceptuado. Y nosotros analizamos a manera muy breve, muy genérica, pero no deja de ser técnica jurídica, porque tienen que darnos indicios. O sea, por ejemplo, en el caso de una persona embarazada, una mujer embarazada, bueno, pero no basta con que diga que está embarazada. Sí, o sea, bueno, mínimo que nos allegue, no sé, la prueba, un análisis, algo, ¿sí? Entonces ya nosotros hacemos una calificativa, por así decir, y decimos sí, en efecto. Y inmediatamente ingresa conmigo e incluso hemos decretado, a veces ameritan dictar una medida de aseguramiento pronta, ¿sí? Y las dictamos. Por ejemplo, en el caso del embarazo, pues si esa trabajadora no tiene IMSS,
no tiene acceso a la seguridad social, inmediatamente nosotros la protegemos. O caso número 2, que está previsto en la ley también, que sí lo tiene, pero supuestamente ya fue despedida. Entonces ordenamos inmediatamente al patrón que no la dé de baja. Bien. Del seguro. Que no la dé de baja del seguro hasta en tanto se resuelva la controversia. O sea, debe mantenerse su situación laboral como la tenía. Debe mantenerse sobre Por lo todo menos. su atención, su seguridad social, su acceso al seguro social. Y si no tiene el seguro, ¿qué pasa? Ahí nosotros ordenamos que De se que le se dé le- de alta. En ese Al mismo momento. patrón. Al mismo patrón Claro. en ese Y momento. se avisa al Seguro Social prácticamente. Exactamente. El patrón se encarga. Entiendo entonces que cuando hay señales de discriminación se prenden las alertas. Exacto. Sí. Hoy día Es muy grave la discriminación. Es gravísimo. Hoy en día. sí. Hoy en día. Ya tiene tiempo, Sí. desde la reforma del 2011 con los derechos humanos, que se consolidaron fuertemente, cobraron gran fuerza. Desde el 2011 ya ha venido, pero después vienen otros protocolos y viene la ley y vienen interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces hoy un caso de discriminación por Un las razones que Un sean. despido laboral que esté señalado como discriminación, eso sí prende alertas. Eso sí es grave. Si hay Ajá. indicios que hay discriminación, sí, es una alerta como sísmica, como bien lo dices, Sí. Daniela, ¿sí? Pero hay que analizarla, Claro. porque si no también podemos caer en el otro punto, ¿no? De abusar de las figuras jurídicas, que también nos ha pasado, ¿sí? Por eso es importante que conozca un juzgador. Porque también les comento un caso. Dijeron que el despido se había dado por la preferencia sexual de la persona. Y bueno, precisamente para uno no revictimizar. ¿Cómo la revictimizo yo? Si la mando llamar y la cuestiono, ¿no? O lo cuestiono, oye, Exacto. y entonces tú sí eres Sí, o no eres, así y es. cómo, y desde cuándo, y por Eso qué. es revictimizar, Exacto, claro. porque está la herida y yo le estoy poniendo limoncito. Sí. Sí, y Aunque claro que yo tengo que, como juzgadora, que conocer la verdad. Pero debemos de ser muy cuidadosos, muy sensibles, precavidos. A nosotros Sí. se nos capacita, se nos prepara para manejar esos temas de Discretos sensibilidad. Sí, claro, discretos, confidenciales y con técnicas. Entonces, resultó que cuando ya estábamos en la audiencia, se llegó hasta audiencia de juicio, y empecé ahí a interrogar, porque algo que también es novedoso en este sistema es que somos predominantemente, los juicios son orales, es decir, que las personas van a las audiencias y ahí está el juez, y además de que son interrogados por los abogados, pueden ser interrogados directamente por el juez, cuando el juez necesita un aspecto donde tiene duda y él necesita quitarse la duda Claro. para dictar la resolución. Sí. Sí. Entonces ahí cuestioné y ella muy abiertamente me dijo, no, o sea, yo sí soy lesbiana, me lo comentó, pero eso no tiene nada que ver con mi despido, ¿eh? Eso fue un tema, estábamos comiendo un día pollo y platicaron y me preguntaron y pues les dije que sí, pero eso, entonces no la despidieron por eso. No, a mí no me despidieron por eso. Y ya ahí la gente te cuenta, ¿eh? Claro. Sí, porque nosotros también, ahí vuelvo a la capacitación, que el presidente Eso es bien importante. ha estado muy al pendiente de que Sí. nos capacitemos en esos temas tan importantes y que los jueces tengamos ahora esas habilidades blandas, no solo la dura, Se la de vuelven aplicación psicólogos de la ley. ustedes, jueces. Nos volvemos psicólogos, sociólogos, enfermeros, Sí, filósofos, lo que estoy viendo. porque hay que tener empatía, Claro. ¿sí? Exacto, total Para que se abra empatía. la persona. Y mucha Y sensibilidad. para que se pueda platicar y para que se pueda llegar al Y fondo. generarle la confianza para que nos platique las cosas. Y cuando tú ya la generas, entonces las personas se abren y te explican y te dicen, no, así y así fue esto y el otro. Entonces, por ejemplo, en ese caso, Sí. sí estaba una condición de preferencia sexual, pero no había sido realmente una por eso. discriminación. Claro. Para que nosotros podamos comprender o entender o tener muy claro cuándo hay discriminación, es porque hay, de la parte que la practica, hay una posición de poder, Así es. ¿sí?
que supra, y que entonces a la persona que lo sufre lo pone o lo coloca en una condición de desventaja. Así es. Ahí sí hay discriminación. Ahí está muy claro. ¿Sí? Es decir, de que, ¿sabes qué? Ven, te voy a despedir porque definitivamente me caes mal por tu preferencia sexual. Sí. Eso sí es una discriminación. O no únicamente por preferencia sexual, por un montón de cosas hay discriminación. Como lo dice el artículo 1 constitucional y lo retoma la Ley Federal del Trabajo, la discriminación es porque eres mujer, por cuestiones de raza, por cuestiones de religión, por cuestiones de opiniones políticas, por cuestiones... No, o sea, infinidad. Es un mundo. Son cuatro pues lugares juzgados laborales a donde se puede ir. Yo creo que son poquitos. Yo no sé. Pues los juzgados se abrieron acorde a un estudio que se hizo de cuando se iba a implementar la reforma. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar sin duda, el distrito más fuerte, pues es Morelia, pero aunque somos 4 juzgados, nosotros conocemos de muchos distritos. Es decir, Morelia no solo conoce Morelia, Morelia conoce de los asuntos de Huetamo, de Marabatío, etc. Sí, o sea, por eso se llama región Morelia, sí, porque nuestra región abarca varios distritos. Inicialmente, bueno, pues vamos surgiendo, vamos naciendo y entonces se va distribuyendo conforme se van dando las necesidades, ¿sí? Que estadísticamente se cuantifica. Entonces se detecta, ¿no? Aquí se prende la intermitente, ¿sabes qué? Este distrito está muy cargado o ya necesita que se abran más juzgados, pero todo es con base en la necesidad realmente probada, sí, de cuántos juicios se están presentando. Reciben controversias, puede ser 20 al día, 10 al día, pero eso significa también un trabajo muy arduo. Sí, la labor jurisdiccional me parece que en todas las materias es ardua. Si nosotros hablamos de derecho familiar, son miles de asuntos. También, si hablamos de derecho civil, no se diga. Si hablamos de materia penal, bueno. Y ahora la laboral, pues no es la excepción. ¿Por qué siempre hay muchos juicios? Porque el ser humano, por naturaleza, es conflictivo. Dicen que cuando uno no tiene con quién pelear, pelea con uno mismo. o se coloca en conflicto, ¿sí? Me pondré hoy, iré de azul o iré de rojo, no dicen que de rojo para las entrevistas, no, y entonces empieza, ¿sí? El ser humano producimos de pensamientos de 60 a 80 mil pensamientos diarios. Entonces eso pues nos enreda, ¿sí? Y entonces al convivir con otro humano se genera un conflicto, sobre todo por la comunicación. Sí, ese es el problema, el origen, que no comunicamos siempre de manera asertiva. Entonces, en las relaciones laborales, pues el empleado le puede decir, el empleador o el patrón al trabajador, oye, pues el vidrio no te quedó bien limpio, ¿no? Vuélvelo a hacer. Pero si viene sensible, el trabajador va a decir, uy, no, pues ya me dijo esto, lo otro. Y empezamos a interpretar. Cada quien va haciendo una interpretación de un mismo hecho, pero según su historia. Entonces así se van generando los conflictos. Los conflictos nunca se van a acabar. Yo siempre les digo a mis alumnos de la universidad, sí, que la buena noticia cuando ellos eligieron la carrera de Derecho, pues es que trabajo siempre va a haber. Sí, y claro, lo mismo sucede con los matrimonios, por ejemplo. Sí. Y lo mismo sucede en materia penal, que divorcio con siempre el vecino, va a haber, ¿no? Divorcio siempre va a haber. Claro. Y algo que es hasta, pues no sé, que te genera sorpresa, es la gente se divorcia porque ya se quiere volver a casar. O sea, sí, Elizabeth, ¿cómo? Tengo una duda. ¿Pero cómo? Las juntas, dígame, José Luis, en este momento, ¿todavía siguen recibiendo controversias o ya no? ¿Cuándo van a desaparecer? Y si lo que tienen en sus manos tienen que sacarlo o lo hicieron llegar al Poder Judicial. Es interesante. Las juntas actualmente existen y sí conocen de los asuntos que ya tenían ellos de su índice hasta antes del 3 de octubre. Hasta ellos se quedaron con su trabajo, ya no reciben nada. Ya no reciben. Ya nada. Ya solamente están para
resolver lo que tenían pendiente. ¿Sus 180,000 expedientes? Me parece que eran de 19,000 a 20,000, ¿no? Sí, no. De 19,000 a 20,000. Pues bastantes. Sí, bastantes. ¿Cuándo van a desaparecer? Pues entiendo que cuando terminen de resolver. Y ya era necesario la creación de este sistema de justicia administrativa porque también llegó un momento, y con toda responsabilidad lo digo, que los trabajadores no creían en las juntas de conciliación porque tenían hasta a veces el encargo de alargar el periodo de las demandas, pues para no afectar a las instituciones, a las dependencias, ¿no? Al patrón, teniendo documentados varios casos, ¿no? Ahora es bien diferente porque es independiente, es el Poder Judicial quien se está encargando de esto. Sí, sin duda que estaba ese vicio y esa mala práctica. Los asuntos, sí, como bien lo dicen ustedes, tardaban de 5 a 8 años en resolverse, ¿verdad? Había casos que hasta el trabajador se moría. Y todavía estaba su caso ahí en la Junta. Sí, o sea, pues que en 8 años, ¿cómo nos puede cambiar la vida? Sí, entonces ahora ya es más rápido porque el sistema lo permite más rápido, como está diseñado. Sí, todo tiene términos más cortos. Aproximadamente, ¿en cuánto se redujo el tiempo, juez? No, pues nosotros... ¿En cuánto tienen que resolver un caso complicadísimo? ¿En cuánto tiempo tienen que resolver ustedes? Bueno, si es muy complicado, si es complejo, podemos pasar del año, pero son los menos. Son los menos. Generalmente resolvemos en un promedio de 4 meses y medio, 5. La oralidad está presente. La oralidad está totalmente presente porque el juez va. ¿Con abiertas las audiencias orales o los juicios? A testigos, al público, no sé. Sí. ¿O no? En la mayoría de los casos el común denominador es que las audiencias son públicas. Solamente podemos restringirlas cuando se ven involucrados derechos de menores de edad o algún aspecto de la intimidad de la persona. Ya. ¿Sí? Ahí ya. Pero, por ejemplo, si hoy ustedes quieren ir a ver una audiencia y hay audiencia, puede entrar la gente. Y en esa audiencia, pues está el juez, está la parte actora, que es el trabajador, su abogado, está el patrón y su abogado. ¿Sí? Y si es una audiencia de juicio, que es donde se desahogan las pruebas, es público. O sea, yo puedo entrar a una audiencia y escuchar, ¿sí? Y ver todo cómo se desahoga. Incluso mucha gente va para aprender el nuevo sistema. Claro. O muchos alumnos pues para conocer, o mucha gente para apoyar a la familia que está ahí de trabajadora o que está de patrona. Así es. Creen que yendo muchos a lo mejor inclinan la balanza y no es así. Sí, también pasa. Elizabeth, ¿cómo llegar a ustedes? ¿Cuál es la vía telefónica? ¿A dónde hay que ir para que la gente que nos está viendo haga el caminito y claro que vaya sí. con ustedes? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados ahí en Calzada La Huerta, en el edificio norte, los 2 juzgados laborales, región Morelia. Y el otro está en Uruapan y está en Zamora, y los domicilios están en la página del tribunal, que todo mundo la puede consultar por internet en su página oficial, o incluso me parece que tienen Facebook y todas las redes sociales. ¿Sí? ¿Cuándo se llega a nosotros como tribunales? Bueno, cuando no se solucionó el conflicto en el centro de conciliación. Primero, la obligación de la conciliación es obligatoria. Sí. La prejudicial. ¿Por qué? Porque este sistema le está apostando a cambiar la cultura del litigio por la cultura de la paz. Sí. ¿Y cómo se va a lograr ello? Pues fomentando la conciliación, fomentando el convenio, haciéndole ver a la gente las ventajas de que se termine más rápido, más efectivo y justo. Y solamente que lleguen los asuntos más complicados, aquellos que no se pudieron convenir. Exactamente, los que sí necesitan definitivamente un estudio jurisdiccional de un juez técnico, sí, que definitivamente dice, esto no se va a arreglar. Pero les puedo compartir que de todo tenemos, de todo recibimos. La verdad, la conciliación tiene muy buenos resultados, porque les digo, si tú aplicas el principio de realidad, así tenga el trabajador 29 años de antigüedad, se arregla el asunto. Sí, eso es bueno. Se arreglan los asuntos, tengan 20, 15 o días. Los problemas no escalan. No escalan. Que es bien importante esto.
pueden llegar a su finiquito ahí, se dan la mano y adiós. Sí, ese es, qué interesa. Ese es el objetivo. Y es donde voy a aprovechar aquí el comercial para invitar a todo su público o su audiencia a hacer conciencia en esto. ¿Sí? La gente nos pide justicia pronta, justicia expedita. Yo siempre les digo, muy bien, pero también no es que no solo está en el poder, en la autoridad. Ajá. También está en ti, trabajador. Claro. También está en ti, patrón. También está en los abogados, en el foro. Y por supuesto la autoridad que ponga su parte. Entonces cuando sí logramos hacer esa conciencia, todos van en equipo. Y si dicen, no, oiga, pues equipo. Sí. Y se va haciendo una cadenita, porque ya resolví uno, ya resolví otro y otro, y se van comentando. También el trabajador se comenta mucho con un compañero. Oye, pues ya fui, ya se me arregló mi asunto, hasta increíble. Sí. Sí, porque se estaba acostumbrado pues a apostarle a los 5 o 8 años. Y llegamos a un acuerdo. Y ahora son 5 meses, o a veces he tenido asuntos que he logrado conciliación hasta en 8 días. Wow. O sea, porque llega la demanda. Sí. Y luego vayan al citatorio. Acá, aunque ya llega, miren, hay un artículo de la ley que dice que nosotros podemos fomentar, pero aparte no dice podemos, dice deben. Ya. Es una obligación para el juzgador. ¿Sí? En todo momento deben propiciar o fomentar la conciliación. Muy bien. Entonces, ¿qué significa todo momento? Desde que te presentan la demanda y tú la admites como juzgado, sí, hasta el dictado de la sentencia, o posterior al dictado de la sentencia, ¿eh? Esto pareciera como que incongruente. ¿Cómo? Pues si ya está la sentencia, ¿cómo van a llegar a un convenio después de la sentencia? Sí, pues llegan. Sí llegan. Pues ¿por qué? Por el principio de realidad. De realidad. O sea, si la sentencia dice, oye, te condeno a pagar 1,200,000, y el patrón dice, o sea, ni vendiendo el negocio. Sí. Y le dice al trabajador, tú sabes que no puedo, o sea, tú mejor que nadie sabes lo que sucedió en la fuente laboral y por qué está esta situación, entonces te doy 600,000 pesos. No obstante que la sentencia ya está en 1,200,000. Y el trabajador hace conciencia y dice, claro, ¿sabes qué? Tienes razón, sí, o sea, porque la relación laboral es, decía yo, como el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos muchas horas en el trabajo. A veces más horas de las que estamos en nuestra casa. Entonces ese empleador y ese trabajador a veces son hasta compadres, son amigos, o sea, se apoyaron, o sea, la empresa creció juntos. Entonces hacen conciencia y dicen, no, pues sí es cierto, o sea, pues vino, por ejemplo, vino la pandemia y fue cuando el negocio se cayó. Entonces dámelos pues. Pero quieren el respaldo de la autoridad. Entonces dice, bueno, pero vamos a hacerlo en el juzgado. Sí, pues para que tenga la validez. Claro, porque darle tranquilidad. Darles tranquilidad, darles seguridad, porque así el patrón dice, ya esto se acabó para siempre, ¿verdad? Sí. Y también el trabajador dice, bueno, entonces sí me vas a pagar, sí es cierto que sí me vas a pagar y no me vas a dar un cheque sin fondos. Esa es la certeza jurídica que les da el tribunal. Qué interesante. Elizabeth Flores Santamaría, muchísimas gracias por venir y platicarnos de todo esto, que es un problema social muy importante y sin duda alguna que abrirá muchas dudas, pero también muchas respuestas. Pues gracias a ustedes, ahora sí que ni los dejé preguntar, oigan. No, pero es un tema tan apasionante que sabes que vendrán más entrevistas en lo posterior, ojalá que nos vuelvas a acompañar, porque hay todavía muchísimo que explorar en materia laboral y sobre todo informar, porque siempre hemos dicho, la información es poder y que los ciudadanos estén bien informados del tema. Es correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Nos vamos, Dani. Bueno, les agradecemos a ustedes como siempre su atención todos los miércoles, 8 de la noche, estrenos de entrevistas en Zona Michoacán con temas bien interesantes para pues conocer de esto ahora, la justicia laboral. Muchas gracias. Bien importante lo que hoy escuchamos y lógicamente que también nosotros invitamos a la conciliación. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano hablándose es como se entiende. Hay que hablarse sin rencor, sin ira y sin odios. Y verá que se resuelven las cosas. Gracias.